Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Observatorio de Bienes Comunes del programa Kioscos Socioambientales del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema que nos parece bastante pertinente, especialmente para todas aquellas personas que vivimos en zonas urbanas y que por diferentes temas de la vida nos parece ajeno o no lo tomamos en consideración, todo el tema de zonas verdes, todo el tema de parques, a lo interno de nuestras casas también, la presencia o no de plantas, animales y demás. Pero para eso, evidentemente, yo no soy el que les voy a comentar al respecto de esto, sino que precisamente estuvimos revisando algunas de las revistas de la Universidad de Costa Rica y encontramos la revista Arquis, que es la revista de la arquitectura de la revista de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, y precisamente la número 20, que corresponde a, si no me equivoco, julio a diciembre de 2021. ¿Por qué les hago toda esta introducción? Precisamente para invitarles a, a que la busquen. Vamos a dejar el enlace para que puedan llegar a ella, porque viene y nos expone y nos problematiza justamente una corriente que nos podría ayudar a entender es la relación de estos entornos naturales con la experiencia cotidiana nuestra, que es la psicología ambiental. Y justamente para hablar de esto, tenemos a un compañero que por casualidad de la vida escribió en ese número. Es Derek López, que también le hago el comercial. Él escribió el artículo los efectos restauradores de la naturaleza, metodologías experimentales desde la psicología ambiental y oportunidades para la arquitectura. Y con él estaremos profundizando este primer abordaje que nos parece muy necesario, porque ya él les comentará, no es una corriente que sea muy explorada en el país, y si lo extendemos también para darle más importancia, tampoco en la región es muy conocida. Derek, qué gusto tenerte por acá. Un lujo realmente que nos ayudes a comprender un poco más sobre esto. Y antes de todo, y como la buena cortesía lo pide, ¿cómo estás? Y de primero, si nos puedes contar un poco de dónde vienes, qué estás haciendo, para que las personas te conozcan, porque tal vez te han visto solo en la escuela de comunicación, o solo en la escuela de psicología, o solo en un museo electoral. Entonces, para que nos puedas comentarnos un poco. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, en serio, muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Y por invitarme. Soy Derek López, soy estudiante egresado de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica y también actualmente soy estudiante de Ciencias de la Comunicación Colectiva y también de la misma universidad con énfasis en relaciones públicas. Por cuestiones de la vida, en los últimos años me he interesado mucho por el tema de la psicología ambiental y los temas de la interacción con la naturaleza, específicamente desde algunas teorías que tal vez podríamos comentar más adelante. Y pues tuve un acercamiento con un anteproyecto de tesis que actualmente está como en espera por cuestiones de pandemia, pero que esperamos que se pueda retomar en algún otro momento, en un mejor momento para todos y todas, que habla un poco sobre los efectos restauradores que podría tener la naturaleza o la interacción de los seres humanos con la naturaleza. Entonces, a partir de eso y una revisión bastante exhaustiva de lo que se entiende por psicología ambiental y por la interacción con la naturaleza, tanto a nivel nacional, a nivel regional y a nivel también internacional, pues vi pertinente y oportuno, digamos, hacer un artículo sobre ese mismo que vos señalás, que es un poco una revisión bibliográfica sobre cuáles son las principales metodologías que se han utilizado para estudiar y entender este fenómeno que hablamos de efectos restauradores de la naturaleza. Muchas gracias. Derek, tal vez para entrar, hay algunos conceptos que a veces se nos escapan de las manos cuando nos acercamos a este tipo de literatura, de artículos. Y resulta que uno que me parece que es vehicular en esta conversación que vamos a tener, se trata de entornos urbanos, entornos naturales. Entonces, preguntarte ahí, ¿cómo podemos caracterizarlos a estos dos y qué implicaciones tiene? Digamos, en un país que cada vez vemos más mancha gris que se va expandiendo.
¿Qué implicaciones tiene esta expansión urbana en nuestras sociedades? Ok, tal vez a nivel de la psicología ambiental tenemos una gran falencia, bueno, desde la psicología ambiental tienen una gran falencia realmente que es esa conceptualización sobre qué se entiende por entorno urbano y entorno natural, y además se conceptualizan los entornos mixtos, que son los que están más ahorita predominando, pero tal vez por el concepto de la palabra sí se pueden dar definiciones bastante más reducidas, aunque simplifica un poco la complejidad de estos mismos elementos. Y es que los entornos urbanos son todos estos entornos, ¿verdad?, en los cuales vivimos, que tienen que ver más que todo con las infraestructuras desarrolladas y planificadas por los seres humanos, ¿verdad? Los edificios, las calles, todo el elemento, tal vez la selva gris que dicen algunos, podrían ser todos estos elementos urbanos que tienen que ver con todas las construcciones humanas. Posteriormente están los entornos naturales, que son todos los entornos que tienen que ver con elementos naturales, que a veces en la literatura se entiende como esos entornos con una gran combinación de elementos de sistemas vivientes, que estos pueden ser plantas, ¿verdad? Animales no humanos, y otros elementos orgánicos que pueden ser como agua, rocas, ¿verdad? Que no son de origen natural. Ahí también es importante señalar que existen a nivel teórico lo que son los entornos naturales manipulados y los no manipulados, que los no manipulados entenderían como todos esos entornos donde no tienen una gran, que no son afectados de forma muy significativa por los seres humanos, ¿verdad? Como los bosques, entre otros elementos, y los naturales manipulados, que pueden ser como parques verdes, que tenemos muchos en la GAM, en San José, digamos, que son todos esos entornos naturales que son planificados por los seres humanos. Y por último, también tenemos los entornos mixtos, donde realmente lo que se entiende por eso son entornos urbanos, o sea, entornos planificados por los seres humanos, desarrollados y construidos en espacios grises, digamos, edificios, calles, pero que también tienen o contemplan la posibilidad de elementos naturales que pueden ser árboles, plantas, ¿verdad?, entre otros elementos pertinentes. Dependiendo un poco de las características, el problema aquí es que a veces los entornos mixtos pueden ser naturales o pueden ser urbanos, dependiendo de la cantidad de naturaleza. Entonces, por eso a veces es muy complejo entender cuál es la gran diferencia entre uno y otro, porque, por ejemplo, algunos teóricos también señalan que los parques verdes, digamos, algunos parques de las municipalidades o algunos ciertos lugares pueden ser considerados como nada más mixtos o a veces pueden ser totalmente naturales. Tiene que ver una cuestión como, hasta cierto punto en la ciencia, tiene que ver una lógica un poco más de lo que dependa para el estudio. A nivel de lo que vos me preguntás de qué implicaciones tiene, pues ahorita en los últimos años hemos visto que la urbanización ha estado creciendo, realmente es un fenómeno mundial bastante fuerte. Ahorita no tengo números altamente actualizados, sino los que he tenido desarrollando con el anteproyecto de tesis, que principalmente habla sobre que Centroamérica es el segundo lugar con más, es la segunda región con más urbanización, o sea, el proceso de rapidez de construcción, eh, y se estima que actualmente los números de la región van por encima del 60% de los territorios que esos albergan. Eh, También, pues como todo en la ciencia, depende un poco de la persona que lo investiga o no, pero hay números que hablan también de que Costa Rica ya por encima del 80% de todos los espacios donde viven los seres humanos, ¿verdad? Los y las costarricenses. Y pues eso pues tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Eso también pues la urbanización genera desarrollo hasta cierto punto, lo que tenemos por desarrollo económico, entre otros elementos, pero también puede traer otros elementos como por ejemplo el distanciamiento de los seres humanos hacia los elementos naturales, que tal vez aquí podemos problematizar que la interacción con los espacios naturales pues a nivel de los artículos científicos, de la investigación científica, tiene una gran correlación con el desarrollo de bienestar, ¿verdad? Y otros elementos que están asociados con elementos como de seguridad, temas de reducción de la criminalidad, mejor de salud, mejores capacidades cognitivas, entre otros elementos. Y también como para cerrar esta pregunta, también algo bastante interesante es, por ejemplo, la OMS, digamos, recomienda un mínimo, bueno, un cercano, digamos, de un mínimo de 9 metros cuadrados y 15 metros cuadrados de zonas verdes por habitantes. Y los últimos estudios que se han hecho, digamos, con la GAM, que eso sí, yo tengo estudios como el 2014 que se han hecho en Costa Rica, y estos estándares, digamos, no se acercan en lo más mínimo, no se ajustan a estos elementos que son recomendaciones de temas de salud internacional.
ahora sí, y ya para ir entrando a lo que venimos, te iba a pedir un primer esfuerzo, justamente por este trabajo que hiciste de, en tu artículo, para que nos ayudes a acercarnos en esa primera impresión a esta psicología ambiental, porque como ya digamos, en un momento me lo comentaste, no ha sido muy explorada en el país. Normalmente las personas como yo o muchos de los que nos estén viendo se queden les haya impresionado el nombre. Entonces, ¿podrías ayudarnos a ubicar su origen, antecedentes, que para aquellas personas que nos vean y estén interesadas en, mira qué interesante, no sabía que esto existía, quiero saber más, puedan saber o puedan mapear por dónde empezar, digamos, con esto de la psicología ambiental? Ok, como comprenderán por el nombre, realmente se asocia mucho con la psicología, ¿verdad? Como una subrama de la psicología, eh, que, bueno, ya la psicología tiene bastantes siglos de estar integrada a la sociedad, pero digamos que también tiene es muy reciente con todo y todo a nivel de la psicología experimental y la aceptación de como elemento científico. Pero interesantemente, lo que es la psicología ambiental comienza a sus primeros pasos más o menos en 1960 en cuestiones más europeas y norteamericanas, ¿verdad? Cuando los psicólogos comienzan vamos a ver, la psicología comienza principalmente a investigar, ¿verdad? Cómo están los recursos cognitivos, qué tiene que ver la atención, ¿verdad? Cómo está la mente, ¿verdad? Todos estos elementos que tal vez son bastante abstractos, pero lo que trato de señalar es que la psicología inició principalmente centrada en el ser humano, ¿verdad? Posteriormente, los psicólogos comenzaron a cuestionar un poco en 1960, ¿verdad? O tal vez hacer unos ciertos primeros esfuerzos en los 50 y cuestionarse si realmente lo que procesamos, ¿verdad? Los procesos cognitivos, afectivos, ¿verdad? Todos emocionales, tenían una implicación, un vínculo con los entornos que estábamos presentes. Entonces, en 1960, los psicólogos comienzan a cuestionar los vínculos entre el comportamiento y los entornos de los seres humanos, y a partir de ahí comienza a generarse como ese peloteo hacia la psicología ambiental que prioriza ese vínculo de entender el papel de los entornos próximos, pero también otros, ¿verdad? No solo los más próximos, en los comportamientos, en las experiencias, en las interacciones y relaciones en los seres humanos, tanto a nivel intrapersonal, interpersonal, intergrupal y también a nivel societario, ¿verdad? Entonces, actualmente la psicología ambiental pues comprende un bagaje muy fuerte, ¿verdad? Principalmente en países europeos y estadounidenses, aunque en la región también hay importantes esfuerzos que comprenden teorías y metodologías bastante exhaustivas para tratar de comprender y mejorar las relaciones entre los seres humanos con y dentro de los entornos, pueden ser naturales, urbanos, ¿verdad? Todo esto que hemos hablado. Em, para no quitar y no señalar que ciertamente en la región no tenemos nada, porque para nada eso no es la idea, hablar que ciertamente sí, en diferentes países se han hecho esfuerzos, por ejemplo, en la Escuela de Psicología tenemos un curso de Psicología Ambiental, por ejemplo. Eh, También en la UNAM hay una maestría de Psicología Ambiental en México, eh, aunque también hay muchas otras áreas o subáreas donde se puede estudiar la psicología ambiental en la región o por lo menos también en España. Y es que la psicología ambiental en los últimos años, o tal vez desde sus inicios, pero a nivel de la Latinoamérica, digamos, o los hispanohablantes, la psicología ambiental se ha vinculado mucho con la psicología comunitaria, que eso tal vez los psicólogos estadounidenses o norteamericanos y los europeos no le han dado tanta prioridad, ¿verdad? Sino que los latinoamericanos, con toda esta cuestión de los giros decoloniales, ¿verdad? Y todos los temas más de carácter comunitario, pues hemos visto han visto el valor, ¿verdad?, de entender el entorno desde lo comunitario. Eso a nivel de la región. A nivel de Costa Rica, ciertamente uno de los principales exponentes de psicología ambiental fue el profesor Mauricio Leandro, que lastimosamente falleció hace un par de años, pero ciertamente fue él que hizo uno de los esfuerzos más importantes a nivel del país y a nivel de la Universidad de Costa Rica. Él es conocido por muchas cosas en la universidad también, ¿verdad? Yo creo que el día de no autos, ¿verdad? Eso fue un esfuerzo que él realizó desde la Universidad de Costa Rica, entre otros elementos que son bastante interesantes. Él también siempre tuvo muchas recomendaciones a nivel de la Escuela de Psicología, perdón,
para entender y tratar de apropiarnos la importancia de la apropiación de los espacios. Entonces, la Escuela de Psicología tiene muchos esfuerzos para tratar de generar espacios dentro del edificio de Ciencias Sociales para que los estudiantes se sientan más cómodos. En la Escuela de Psicología hay puffs para que los estudiantes puedan sentarse, hay espacios específicos de convivencia, que eso es muy importante. Lo importante es que los espacios sean amigables y puedan, las personas se sientan cómodas con. Entonces, muchos de esos elementos han sido gracias al profesor Mauricio Leandro. Tal vez a nivel de, para volver un poco más hacia atrás, digamos, más allá de lo nacional y lo regional, algunas teorías que son bastante importantes de comprender, tal vez desde la psicología ambiental, son tres en particular, bueno, técnicamente cuatro. La primera es la teoría de la restauración atencional, que es de unos psicólogos estadounidenses en 1980, 89 creo que específicamente, que lo que hablan es que la interacción con la naturaleza puede tener implicaciones en procesos restaurativos de los seres humanos, principalmente a nivel atencional, pero también pues puede generar la posibilidad de que los seres humanos en interacción con estos espacios puedan restaurar algunos procesos cognitivos y se puedan sentir con mejor bienestar, ¿verdad? Integralidad en la cotidianidad humana o generar habilidades o por lo menos recursos cognitivos para poder afrontar situaciones de estrés. En un segundo momento está la teoría de la restauración del estrés, que este es de Robert Ulrich, que es un arquitecto, lo cual eso también llama mucho la atención que este tipo de teorías surjan desde ahí, también de 1980, creo que es un poquito antes, del 83-84. Y él habla también de una postura bastante similar a los anteriores. Él hace una salvedad muy interesante y creo que es muy importante hacerla desde el inicio, y es que él habla desde una lógica muy histórica, ¿verdad? Histórica, pero del ser humano, donde él dice que ciertamente los seres humanos hemos estado en paralelo a la naturaleza por miles y miles de años, pero los edificios realmente llevan muy poco tiempo, muy pocos siglos con nosotros los seres humanos. Entonces, nosotros ya tenemos procesos cognitivos ya de carácter semi-innatos, digamos, que nos permite procesar la información de los objetos naturales de una forma más sencilla, mientras que los elementos más construidos y más cercanos a lo contemporáneo son procesos que todavía no estamos acostumbrados. Entonces, procesar este tipo de características a los seres humanos les genera como un poco más de carga cognitiva poder hacer esos procesos. Entonces, algunos elementos que ahí hacen, se habla sobre estas dos teorías en particular, es que, digamos, podemos hacer una investigación o vamos a indagar sobre qué procesos cognitivos se activan o están presentes, digamos, cuando una persona está caminando. Vamos a ver, no es lo mismo estar caminando en la avenida central en San José que estar caminando, no sé, en algún parque natural, en alguna zona muy abierta, muy natural, digamos. Los procesos cognitivos que se tienen que activar para, por ejemplo, nada más cruzar una calle son abismales, son un montón de procesos cognitivos para entender que el semáforo, si está en rojo, es no pasar, si está en verde, si es pasar, si es amarillo, significa otra cosa. El semáforo de los carros, el semáforo peatonal, el pitido del pollito que a veces sale en los semáforos, las personas que están al frente, también los temas de criminalidad, que hay que estar un poco más presente en el momento, porque también te pueden, no sé, como pasar alguna situación mala. Entonces hay un montón de elementos en los espacios urbanos que le solicitan a los seres humanos mucho más recursos cognitivos que otros espacios naturales que, como te digo, o por lo menos dicen las teorías, son elementos que realmente los seres humanos ya comprendemos de mejor forma. Entonces, los procesos cognitivos que tienen que hacerse no son tan complejos. Realmente en las teorías se habla mucho de que no es lo mismo estar pasando una calle con un semáforo a estar viendo el atardecer, digamos. Hay elementos de contemplación que asocian más con procesos de restauración. Otra teoría que quiero señalar, realmente esta sí yo no la estudio, no la he leído a profundidad, digamos, pero es lo de la biofilia, que realmente es la que está más de moda actualmente, y hay muchos posteos en Instagram, en Facebook sobre la importancia de la naturaleza, y esto parte de esta teoría, que es realmente de un biólogo estadounidense en el 84 me parece, que él hace un libro y habla sobre la relación de los seres humanos con la naturaleza y la importancia de esto, solo que no lo hace desde un carácter más psicológico o de bienestar, de las posibilidades de beneficios, sino que lo hace más en macro, en el sentido de que los seres humanos realmente estamos eh, desarrollados para estar, vamos a ver, tenemos
tenemos, lo que él dice es que tenemos algo que nos llama a volver a la naturaleza, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice un poco la biofilia. Y por último, algo que tampoco hablo mucho en mi artículo científico, bueno, no lo hablo del todo, pero creo que es muy pertinente y creo que en el país nunca lo he escuchado como tal, y esto sí es un poco más norteamericano, europeo, y es el tema de la salutogénesis, que digamos es una área que no es específica de ningún saber en particular, pero se ha estado mucho en la psicología y en la medicina, que es el estudio del origen de la salud y el bienestar. Yo considero que actualmente el paradigma de la salud es muy de carácter contrario a esto, que es la patogénesis. Creo que el estudio de la salud actualmente se ha estado enfocando mucho más en el estudio de las causas de las enfermedades, por qué enfermamos, y de hecho deberíamos de prestarle la mayor atención o por lo menos la misma atención a estudiar los orígenes de la salud y el bienestar. Entonces, la psicología ambiental, desde estas perspectivas de las dos teorías que te acabo de señalar al inicio, son de carácter más de la salutogénesis en el concepto de entender que la interacción en la naturaleza podría ser un posible potenciador del bienestar de la salud, salud física y mental de los seres humanos, eh, y también podría ser una posible acción de carácter preventiva de algunos otros trastornos o condiciones físicas que tenemos en los seres humanos actualmente, y principalmente por el tema de que la salud mental cada vez va a ser mucho más importante por cuestiones de cómo está el ritmo de la cotidianidad humana, que pues cada vez los seres humanos estamos más puestos en entornos que son realmente muy estresantes, y cada vez se le va a solicitar más a las generaciones tener mejores habilidades de afrontamiento y de resiliencia. Entonces, los temas de la naturaleza, interacción con la naturaleza y el comprender las posibilidades de beneficios que nos puedan dar podría ser una posible contrapropuesta a esta situación que tenemos actualmente a nivel mundial. Derek, voy a abusar de tu paciencia, porque sé que, digamos, lo has hilado, pero quería preguntarte si pudiéramos puntualizar esa relación entre lo ambiental y con lo psicológico. ¿Por qué debería interesarnos? Ok. En pocas palabras, lo que sí hay que entender es que sin importar lo que nosotros queramos o lo que nosotros creamos, eh, el entorno siempre va a permear nuestros comportamientos, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, sin importar que, digamos, a veces, dependiendo del entorno donde nosotros estemos, vamos a reaccionar de cierta forma o vamos a comportarnos de cierta forma, vamos a pensar de cierta forma, ¿verdad? Al igual de como se dice de que dependiendo si estoy con mis papás o estoy con mis amigos de la universidad, voy a hacer cierto comportamiento. Eso también habla un poco de los entornos, pero también los entornos físicos, las características físicas van a tener relaciones muy fuertes con nosotros, que pueden, en algunos puntos pueden sonar como ciertas, ¿cómo decirlo? Como tonteras o obviedades, pero por darte algún ejemplo en particular, se han hecho muchos estudios, bueno, se han hecho muchas aproximaciones muy importantes en el país a nivel de psicología ambiental, específicamente de la Escuela de Psicología, de algunas tesis de estudiantes, ¿verdad? Ahorita se me vienen dos a la mente, principalmente. Una es un estudio sobre las características físicas que tienen ciertos comunidades y cómo eso interfiere en la percepción de las personas en temas de criminalidad o de seguridad. Pero también algo muy interesante que hacen es analizar sobre que si la presencia de aceras o no en unas comunidades o en ciertos barrios puede tener implicaciones en las percepciones de los seres humanos. Eso por un momento, tal vez para no hablarte tanto de los resultados, pero sí es que es bastante interesante ver que hay algunos elementos físicos que sí van a tener relaciones muy fuertes. Lo que sí quería señalarte de ese estudio es un antecedente realmente que habla, que ahí es donde digo que tal vez puede sonar como una tontera muy extraña, y es de que en un estudio creo que europeo o norteamericano, no me acuerdo muy bien, se hacía una relación sobre las implicaciones de las aceras en la salud mental de adultos mayores, y lo que se decía era que en lugares donde no habían aceras, los adultos mayores eran más propensos a tener trastornos de ansiedad y depresión.
Eso es lo que dice específicamente el estudio. Ahí yo hipotetizaría que el simple hecho de que no hayan aceras, eso no invita a los seres humanos a salir afuera, a participar en las comunidades, en los entornos. Eso hace que más bien haya una cuestión de que los empuje a estar más centrados en sus propias casas, vaya menos actividad física, menos interacción con otros seres humanos, que podría ser provechosa para el bienestar de estas personas. Entonces, el simple hecho de que no haya algo que debería ser como un derecho humano, ¿verdad? El acceso a transitar de forma correcta, ¿verdad? Y bien hecho, como es una acera, el simple hecho de que no haya una acera puede generar muchas implicaciones a nivel psicológico y físico que pueden proveerse o provocar trastornos o afectaciones, porque también los entornos o los espacios públicos, uno de los principales objetivos de un espacio público es realmente promover la actividad y las relaciones humanas. Entonces, cuando no hay estos espacios, como pueden ser las aceras o hasta a veces pasos peatonales, puede hacer que no invite a los seres humanos a vincularse con estos espacios y eso haga que más bien las personas comiencen a no transitar por estos espacios. Y, y cuando un espacio no es transitado, se vuelve peligroso. Entonces, también es un espacio perdido a nivel teórico. Entonces, creo que principalmente al hablar de por qué deberíamos de interesarnos es porque tiene mucha implicación en nosotros. Tal vez nosotros no le vemos la relevancia al caso, pero ciertamente las características físicas, sean tanto urbanas como naturales, van a tener ciertas implicaciones en nuestras cotidianidades. A nivel de la naturaleza, lo que te he señalado es que ciertamente lo que se ha entendido es que una interacción con la naturaleza, obviamente en buenas condiciones, obviamente no es cualquier tipo de naturaleza como tal, sino una naturaleza que también pues tenga, pues, esté bien cuidada, digamos, que tampoco tenga otros elementos como naturaleza oscura, digamos, que es como cuando uno está en las mejores características o propiedades, pero interacción en buenos espacios naturales podría proveer de buenos beneficios para los seres humanos. Por darte algunos ejemplos, ahí lo podemos ir peloteando en otros durante la sesión, digamos, pero por ejemplo, un dato muy interesante para mí es sobre la segunda teoría del estrés, la restauración del estrés de Robert Ulrich, que él lo hace en los 80s y principalmente inicia sus estudios en hospitales. Él lo que comienza a ver es que los pacientes que están más cercanos a las ventanas y que tienen acceso a la naturaleza se recuperan más rápido de cirugías. Por ejemplo, eso fue uno de los primeros descubrimientos que él hizo y posteriormente comenzó a investigar más, ¿verdad? Y comenzó a ver que las personas que estuvieron después de una cirugía que puede depender de cierto tipo de nivel, ¿verdad? Hasta una muy simple, hasta una muy compleja, pero que tenían una posibilidad de tener interacción con espacios naturales, como por ejemplo un parquecito dentro del hospital, tenían una recuperación mucho o significativamente más rápida que otros pacientes que no tenían esa interacción con los espacios naturales. Entonces, creo que debemos de comenzar a prestarle más atención a los entornos, ¿verdad? Y las posibilidades que esto nos generan, ¿verdad? No solo a nivel de esto, de temas del bienestar como tal, digamos, como de salud mental, de recursos cognitivos, sino también porque, como te reitero, los espacios públicos y los espacios naturales, ¿verdad? Realmente deberían ir siempre dirigidos a invitar a las personas a interactuar con ellos y a interactuar con otras personas. Entonces, los espacios públicos realmente son catalizadores de relaciones humanas y de vínculos humanos fuertes. Por eso mucho a nivel latinoamericano se le ha prestado mucha atención en la psicología comunitaria, porque es eso, los espacios para la construcción de lazos comunitarios y de vínculos más fuertes en aras de bienestar comunitario. Que también esto, y aquí cierro ya con esto, en el sentido de que debemos dejar de hablar de psicología, perdón, de salud mental individual y deberíamos de comenzar más a hablar de salud mental colectiva, ¿verdad? De comenzar a hablar, a cuidarnos más entre nosotros. Y creo que los espacios naturales y los espacios públicos es una posible, un espacio de reflexión de que nos podría generar esta posibilidad de hablar más de salud mental colectiva. Voy a aprovechar para jalarte más del cable en ese tema. Y normalmente cuando, justamente porque creo que con estos últimos momentos en que nos estás comentando algunas de tus reflexiones, van mucho en la línea de lo que quería consultarte. Eh, Cuando terminas, digamos, de escribir el artículo y lo ves a la distancia y luego alguien
te mando un correo diciéndole que le interesaría entrevistarte para este artículo y vos decís otra vez, voy a ver qué fue lo que escribí. Quería consultarte. Eh, eh, es bastante injusto por el tiempo y por todo, pero creo que más o menos ya nos has regalado algunas de esas reflexiones. Principales tensiones o aportes que hayas podido identificar en esta revisión que hiciste, un poco teórica, también metodológica, que vos dirías, pero digamos que te nacen a vos, que vos decís, mira qué interesante tal y tal apunte, que te haya dejado esta revisión y evidentemente todo el tema o toda la dimensión de la psicología ambiental. Ok, ok, sí, ciertamente a nivel de resultados o de discusión realmente hay muchas cosas a nivel metodológico y teórico que me llaman la atención, pero creo que se pueden hablar en otro espacio porque creo que son cosas muy academicistas realmente. Em, pero a nivel de esto, creo que se podría hablar de que se habla muy poco de los tipos de la naturaleza a nivel de la teoría de los académicos, digamos. Se entiende naturaleza como solo una, pero realmente la naturaleza hay varias, ¿verdad? Y en todos los países va a estar como, ¿cómo decirlo así? Como interferida por elementos geográficos y climáticos. No es lo mismo la naturaleza en Costa Rica, ¿verdad? O poder levantarnos todas las mañanas, salir al patio y poder tener la posibilidad de ver una montaña verde, que eso es algo muy costarricense, a que lo haga un estadounidense, ¿verdad? En Nueva York, por ejemplo, o en algún otro país que son como más urbanizados. No es lo mismo, no sé, Japón en el momento del floreamiento de sus sakuras, digamos, todos estos elementos rosados, o México con sus jacarandas, digamos, pero digamos que también eso entendiendo desde una normativa de lo que es la naturaleza, pero también la naturaleza en países áridos, la naturaleza en países que son más de climas más nevados, digamos, hay muchas naturalezas y creo que a nivel académico no se le ha prestado tanta la atención a problematizar qué se entiende por naturaleza y también la gran diversidad de ella. También entender que la naturaleza está, o bueno, no la naturaleza, sino la forma en cómo la percibimos y interactuamos con ella está intervenida por elementos socioculturales. Reitero, por lo mismo de Costa Rica y Latinoamérica, creo que también por nuestra historia tenemos nuestra mitología y nuestra historia está muy vinculada con la naturaleza, ¿verdad? En la región, o cosas que tal vez en otros países europeos el concepto de naturaleza no es tan permeado en sus culturas. Obviamente ellos la entienden y la comprenden y interactúan con ella, pero no es lo mismo a algunos países latinoamericanos que le tenemos como una, con mayor valor, mayor aprecio, ¿verdad? A esos elementos naturales porque tienen que ver con elementos de nuestra propia cultura y nuestra propia identidad. Y de igual forma, a nivel un poco más académico, es interesante porque, digamos, hay cuestiones más de nivel cotidiano que algunas cuestiones socioculturales de algunos países pueden interferir con nuestra relación con estos entornos naturales o los espacios públicos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que había un artículo del 2021 que era un artículo de una ciudad de China donde, vamos a ver, principalmente hay que entender que la gran investigación se ha hecho con naturaleza en momentos del día. En la noche no se ha estudiado tanto porque se ha visto que realmente a nosotros nos da miedo la naturaleza de noche, por cuestiones que tal vez podrían ser un poco obvias, digamos, eh, pero eso es lo que se ha entendido muy la tendencia, ¿verdad? Estudiar de día. En China se hizo al contrario, digamos, se estudió tanto día y de noche y se comenzó a ver que realmente a las personas de esa ciudad en particular les atraía más la naturaleza de noche, lo cual va en contra de la tendencia. Y lo que se había hipotetizado era que tal vez por cuestiones de los momentos donde las personas de estas ciudades tenían que trabajar, en el momento en que salían de su trabajo, la naturaleza solo era de noche. Entonces ya habían comenzado a tener ciertas facilidades para poder no reducir el miedo hasta a la naturaleza de noche, entonces podían tener mayores beneficios en esta naturaleza de noche porque era el momento donde tenían que salir del trabajo y no tenían tantas posibilidades para tener interacción con naturaleza de día. Entonces, por eso digo que tal vez hay algunos elementos de verdad de cotidianidad socioculturales que son importantes de entender.
Otro elemento que creo que es muy importante y creo que sí lo he señalado la saciedad y espero que las personas que nos escuchen no se lo lleven así como súper mal. No se ha estudiado mucho en Latinoamérica. Hay muchos, o sea, hay decenas, tal vez cientos de artículos a nivel de la región, ¿verdad? Pero sí es verdad que hay un gran mayor, un número muy fuerte en países europeos, Norteamérica, y en los últimos años Asia también ha hecho esfuerzos muy fuertes también por entender estos elementos. Entonces, no es que no hayan, realmente hay muchos, ¿verdad? Pero no son tan significativos a diferencia de los otros. Entonces, es importante comenzar a problematizar qué entendemos nosotros los países latinoamericanos y cada país por naturaleza y cómo interactuamos, qué tienen que ver nuestras variables socioculturales con estos elementos, ¿verdad? Que cómo permean nuestra relación con los espacios y ya que estamos en pandemia, ¿verdad? Que, que no se puede quitar, también hay que comprender que tiene que ver los espacios naturales y los espacios públicos con la concepción del hacinamiento, ¿verdad? Y las cuarentenas que hemos tenido que vivir. Realmente durante el 2020 crecieron fuertemente los estudios sobre la importancia de los, ¿cómo se llama? De tener cultivos en la casa, por decirlo así, no se me olvidó un poco el nombre, pero surgieron muchos estudios, ¿verdad? Que también, además de una cuestión de alimenticia, ¿verdad? Para las familias, también tenía que ver con una cuestión de salud y de bienestar por las posibilidades que tienen los espacios naturales, que se pueden crear en nuestras propias casas, ¿verdad? Nada más que hay que problematizar un poco más eso. Pero eso es una posibilidad de cosas que podemos entender y como te digo, también lo de problematizar, lo de comenzar a ver más lo de la salud colectiva, que creo que de los estudios que he revisado no se habla mucho de eso, son tal vez muy académicos en el sentido de se utiliza mucho lo que es individuos de experimentos, ¿verdad? Personas que van a hacer un experimento en particular, se le pasan pruebas psicométricas, entre otras pruebas de otra índole, pero nunca comenzamos a ver las posibilidades de los espacios en la salud colectiva de las personas y a nivel comunitario. Ahora me uno a esto que vos decís y te consulto lo siguiente. Más o menos lo comentamos al inicio, hay una explosión, digamos, para bien, para mal, no vamos a valorarlo, pero vemos de construcciones habitacionales, industriales, comerciales en nuestro país y en el mundo en general, digamos, lo que sería esa parte gris va aumentándose. Ahora, te voy a preguntar dos cosas. Por un lado, la construcción, yo creo que ya las personas que nos escuchen van a decir, este muchacho no entiende nada, pero no importa. Todas estas edificaciones y todo eso, digamos, para una persona como yo, diría, bueno, se va a construir un predio industrial, así que bonito, un planché y y, digamos, y los metros cuadrados que necesite y todo eso, y que lo levanten y demás, porque es para generar trabajo. Y a la par un centro comercial para que los que trabajen pasen al otro lado. Entonces, construyen centro comercial. Pero bueno, ocupan oficinas también. Entonces, un oficentro a la par y ahí va la cuestión gris tirándose encadenada. Quería preguntar, ¿eso que se hace así es solo eso porque funcionalmente así es como sirve? Porque son oficinas para trabajo, otra cuestión para trabajadores de manuales y demás y demás. Y para que la gente no tenga que viajar mucho, entonces construimos una urbanización para que entonces todo esté encadenado y ahí todo junto. Te pregunto, ¿eso es solo eso? Porque justamente para eso sirve, digamos, la habitación para que la gente duerma, el lugar para trabajar y el lugar otro para ir a comprar cosas. O esas cosas también tienen o deberían considerarse o representan o dependiendo de la situación, oportunidades perdidas, por decirlo de una manera, eh, para el mejoramiento de la calidad de vida. O sea, ¿qué quiero decir? De que toda esta explosión de construcción, de hacer, también tiene un trasfondo cultural y social y económico, digamos, del país. Y bueno, no del país, sino de las sociedades como tal, y que dependiendo de cómo estas cosas se hagan, realmente estás mostrando que hay un deseo de, de capitalizar
digamos, económicamente algo sobre o pasándole por encima a cuestiones culturales, las cuestiones ambientales también. Y entonces la primera pregunta es, ¿deberíamos empezar a preocuparnos o ya nos agarró tarde para preocuparnos sobre esas desconexiones, por decir de alguna manera, esas construcciones, digamos, de estas tendencias? Y a eso le uno para preguntarte, de una forma muy general, digamos, sin necesidad, digamos, de que sea tan detallado, ¿cuáles empiezan a ser un poco los aportes de la psicología ambiental, digamos, sobre ese tipo de discusiones en nuestras ciudades, en nuestras sociedades? Sobre, digamos, cuando empezamos a ver este tipo de situaciones y este tipo, digamos, de conexiones o desconexiones entre los elementos. Ok, sí, ciertamente creo que voy a tratar de dar mi mejor esfuerzo. Creo que hay académicos de la Universidad de Costa Rica que han investigado esto en particular, que podría ser interesante invitar en otros momentos. Creo que hay no me acuerdo si era geografía, que hacía unos estudios sobre las implicaciones de los centros comerciales, ¿verdad? En el país. Entonces, y también creo que hay un estudio que no me acuerdo si era que estuvo en el mismo momento que en el mío, o bueno, un artículo, o fue previamente, pero también de la revista de Revisarquis, Revistarquis, que habla sobre las implicaciones del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, eso también está bastante interesante. Creo que en un primer momento sí hay que entender que hay una lógica tal vez de carácter capitalista que ciertamente ha estado en paralelo con la humanidad, de mercantilizar los espacios, ¿verdad? De darles un valor de carácter totalmente económico y a veces no se ha premiado otras posibilidades a nivel digamos, de interacción, de salud mental. Tal vez aquí me gustaría señalar algo que eso tampoco lo señaló en el artículo científico, pero qué bueno que se surja, de un concepto que se dice el no lugar, que es un concepto de Marco G, que creo que es sociólogo él, no sé en qué año fue que él lo desarrolló, pero él habla de los no lugares, y los no lugares son lugares que realmente no invitan a estar dentro de los espacios, son lugares de transición, son lugares que nada más se generan para una funcionalidad en particular. Entonces, uno de los elementos que a mí siempre me recuerda a un lugar son las autopistas. Solo tiene las autopistas solo tienen una funcionalidad de transporte de transición, pero no permiten otros elementos, ¿verdad? Como la interacción entre los seres humanos entre sí. A veces los centros comerciales también pueden ser no lugares, aunque puede sonar un poco extraño, pero es el hecho de que los centros comerciales están hechos para que las personas, las familias, ¿verdad? Los grupos vayan un rato y después se vayan, ¿verdad? No es para generar vínculos como tal, aunque sí pueden haber posibilidades, pero que esa gran diferencia, digamos, con algunos otros entornos que tal vez pueden ser naturales o no, como los espacios públicos pensados, planificados y con evidencia, que creo que es lo más importante. Hay un artículo que ahí yo les recomiendo a todos y a todas, que es un clásico para mí, creo que fue uno de los primeros que yo leí en mi vida, que es un artículo de Mauricio Leandro, que es el que yo les había comentado, que se llama Potencial del espacio público como facilitador de bienestar y salud mental. Es de la revista costarricense de psicología del 2014. Donde él nos habla de muchas cosas, realmente cosas súper útiles que también van desde la lógica de cuánto cuesta el tratamiento, cuántos son los costos de salud para el país y cómo eh, planificar ciudades podría ser una gran posibilidad de cómo reducir esos costos, ¿verdad? De servicios o de costos de servicios de salud. Pero él habla de cosas como de las ciudades saludables, ¿verdad? De cómo podría ser relevante que no solo le premiemos a los elementos económicos de hacer oficinas, ¿verdad? O hacer autopistas, sino que también pensemos, planifiquemos todas las acciones que vamos a hacer a nivel ciudad, ¿verdad? Para que hayan características físicas que premien a la interacción entre los seres humanos y también posibiliten la posibilidad de generar beneficios en las personas. eh, que ahí hay muchos estudios a nivel internacional, ¿verdad?, sobre las posibilidades que pueden generarse. Realmente, uno de los teóricos que señalé al inicio, Roger Ulrich,
En los últimos años él ha estado investigando algo que ahorita se me va el nombre, me disculpo un montón, pero tiene que ver como con la planificación de arquitectura con evidencia científica. Entonces, él lo que hacía y ha hecho estudios en diferentes partes es, eh, a partir de revisiones bibliográficas y obviamente con estudios de los terrenos y otros elementos, pues que se pueden dar recomendaciones desde la psicología y otros saberes a los arquitectos para el momento de construir ciertos espacios. Entonces, se han construido algunos hospitales que premien ciertos espacios, pueden ser naturales o de otras características, para que las personas puedan interactuar entre sí. Entonces, creo que eso es un poco lo que vos me preguntabas al final de qué posibilidades hay desde la psicología ambiental. Yo creo que es la posibilidad de reflexionar de que hay mejores formas de hacer lo que estamos haciendo actualmente. No es construir por construir, no sé si construir es lo mejor o lo peor, como tal, no, o sea, todo tiene implicaciones positivas y negativas, ¿verdad? Pero creo que sí hay que planificar de la forma más integral posible, ¿verdad? Donde se puede premiar también espacios con naturaleza y espacios que permitan eh, eh, proveer de salud física y mental a las personas que están relacionadas o que viven en estos espacios o interactúan en estos espacios. Entonces, tratar de pensar en, no, en construir más espacios que no sean no lugares, ¿verdad? Que sean nada más con una funcionalidad muy específica, transitoria, ¿verdad? Que también, por ejemplo, los parqueos son un lugar muy importante, que solo tienen una funcionalidad en particular, ¿verdad? Pero no premian a la interacción o la construcción de vínculos fuertes. Entonces, comenzar a cuestionarnos más las características de nuestros espacios y tratar de ver cómo los podemos mejorar, los que ya tenemos, y comenzar a investigar y a integrar más características beneficiosas en los próximos construcciones que hagamos a nivel país y a nivel mundial. Derek, ahora te voy a preguntar por algo, porque son de esas preguntas que yo no puedo dejar pasar. Y resulta lo siguiente. Esto te lo hablo de la completa ignorancia de la psicología ambiental, pero me parece que es importante y creo que por la conversación que hemos tenido más o menos tiene lugar. Vos me dirás, no, Luis, eso no tiene nada que ver, pasar a la siguiente. En muchas investigaciones y demás, hay una erosión, por decirlo de la mejor manera, de la democratización del espacio. Cada vez digamos, son lugares más cercados, más privatizados. Eh, los espacios públicos tradicionales, por decirlo de una manera, sin importar si están intencionados o no, pues cada vez son menos o son, en su caso, relegados a la mayor indiferencia posible. Se vuelven hasta, digamos, esto es una afirmación mía temeraria, pero podrían volverse hasta no lugares, precisamente porque esa intencionalidad de encuentro y más ya no la tiene. Y paralelo a esto, digamos, y yo poniéndome así con todos los estereotipos del mundo y prejuicios que vos podrás imaginarte, empiezan a crearse ciertas brechas. Digamos, en estas mismas sociedades nuestras hay brechas socioeconómicas ahí que empiezan a surgir. O sea, digamos, para decirlo de una manera, el que tiene más y el que tiene menos. Y resulta que efectivamente ciertos sectores poblacionales ubicados en ciertos lugares y demás tienen capacidades económicas para crear espacios, digamos, ya sean comerciales o habitacionales y demás, con ciertas características que uno podría decir, mira, sí, qué bonito, integran lo natural, tienen hasta fuentes de agua y toda la historia, y es muy bonito todo. Y hay otro sector, digamos, evidentemente, de que pues no tendría acceso a esto. Digamos, hay precisamente una condición de hacinamiento, hay hasta cierto punto de marginalidad, que no, pues evidentemente digamos, en la pandemia se vivió mucho, digamos, ahora que vos lo mencionabas, que había gente que sí se podía quedar en su casa, y habían otras personas que evidentemente si en un lugar habitan 8, 9, 10 personas, evidentemente, y cada una tiene actividades distintas, pues evidentemente ese quedarse en su casa era bastante complicado. Pero bueno, te quería preguntar por lo siguiente, y que yo creo que más o menos ya nos has dado ciertas pistas. Esta relación
de estos entornos, digamos, y lo voy a decir en la forma más genérica, sin entrar digamos, muy en especificaciones, esta relación entre entornos naturales y el entorno urbano y la vivencia, digamos, de esta relación, ¿qué lugar tiene el espacio público, digamos, para esto? O sea, es importante, hay que reivindicarlo, no como, digamos, hacía esa afirmación temeraria, que me imagino que muchos psicólogos y psicólogas ambientales en estos momentos estarían quitando el video, de estar haciendo esas referencias, y arquitectos y arquitectas también ya estarían diciendo, este muchacho no sabe lo que está hablando, de ese espacio público como no lugar, que a veces, digamos, desde una observación empírica y totalmente ignorante, uno ve que ciertos espacios que estaban llamados a eso no están funcionando de esa manera, no, digamos, no están generando ese tejido, ya sea comunitario o ciudadano, pero digamos, como una reivindicación de esas de última hora, ya cuando ya todo estaba casi por perdido, pero uno no pierde la bandera, ¿cuál es la importancia del espacio público en ese momento, digamos, que estamos viviendo? Que no, yo primero que todo jamás quitaría esta pregunta, creo que es crucial y creo que tampoco la he abordado, creo que puedo señalar otros elementos que ciertamente creo que hay personas que pueden decir cosas mejores, pero algunas experiencias o peloteos que yo te podría dar es que ciertamente se entiende y este artículo que te mencioné, Mauricio y Leandro, lo dice muy bien, los espacios públicos son catalizadores de bienestar y ciertamente, como vos lo decís, hay brechas muy concretas que pueden ser que no sean intencionadas o sí, no lo sabemos, pero lo más importante es que si existen estas brechas a nivel de la interacción con espacios públicos, con espacios naturales y con espacios que nos puedan proveer de bienestar, que son muy importantes. No es un misterio para nadie entender que eh, los hogares aumentan sus precios dependiendo de qué tan cerca esté de un parque o no, o de algunos otros espacios, ¿verdad? Entonces eso también nos dice algo muy interesante sobre la importancia de los espacios públicos y que ciertamente hay algunas otras zonas que no tienen esas mismas facilidades. Eh, de ahí yo sí te quiero comentar que hay un artículo, pero no me acuerdo, no es de Costa Rica, pero no me acuerdo si es europeo o estadounidense, que trata de investigar sobre este tipo de elementos y a ellos lo que llegan a cuestionar, que creo que es un metaanálisis, por cierto, una investigación sobre una gran cantidad de investigaciones, y es que dice que existen modificadores del efecto de los beneficios naturales para los seres humanos, y uno de estos modificadores es el nivel socioeconómico de las personas. Específicamente lo que ellos dicen es que hay algunos sectores más desfavorecidos que no tienen las posibilidades o el acceso a espacios naturales, pero que sí se beneficiarían mucho más del acceso a los espacios naturales que personas de estratos recursos más altos. Y ellos lo que hipotetizaban es que por el simple hecho de que tienen un nivel adquisitivo mayor, tienen mayores posibilidades de acceder a otros tipos de niveles de salud, ¿verdad? Otros elementos como pagar gimnasio, otros espacios para ir a caminar, entre otros elementos, digamos, nutricionistas, ir a citas médicas, tal vez públicas o privadas, que tal vez sectores más desfavorecidos no van a tener y que por eso entonces se verían mucho más favorecidos por elementos que podrían ser bastante simples como tener un parque o tener un espacio público cercano a sus comunidades que genere compromiso comunitario, que aquí es muy interesante. Aquí también otro estudio o una rama de la psicología ambiental que se ha hecho mucho en Estados Unidos, también, que creo que también en Latinoamérica se ha hecho, y es analizar sobre las implicaciones de los espacios naturales con la reducción de la criminalidad, que también hay una relación con eso bastante interesante, y es que se dice que cuando hay cuando hay un espacio público, un parque natural cerca de las comunidades, eso posiblemente genere compromiso entre las personas por el cuidado de estos espacios. Eso hace que las personas interaccionen más entre sí, entre las comunidades, se conozcan más entre sí, coordinen de mejor forma, se comuniquen mejor. Eso hace que las personas caminen más por su espacio, por sus comunidades, por sus entornos, y eso hace que haya menor criminalidad porque entonces los espacios son más vivos, ¿verdad? Que, eh, que ayer, digamos, ayer estaba buscando, hay un artículo científico que me encantaría, pero lo perdí, en mi vida lo perdí, y no me acuerdo ni quién fue, ni de qué año, ni de nada, no tengo, pero había un pequeño pasaje de él que a mí me llama mucho la atención, y es que decía sobre la construcción, cómo se construye un espacio peligroso. Y él, creo que era una autora la que lo decía, que puede pasar un callejón
que puede ser transitado por 100 personas al día, por 1000 personas al día, que solo se ocupa que haya un solo crimen en ese callejón para que las personas comiencen a desconfiar y más cantidad de personas comiencen a buscar otros canales, otros callejones. Y en el momento en que menor cantidad de personas comienzan a transitar por esos espacios, se comienzan a convertir en espacios peligrosos. Y comienzan a haber menos apropiación de los espacios por las personas que los transitan. Yo creo que eso es que hasta cierto punto, no sé si es una analogía de las posibilidades de la psicología ambiental y de los compromisos comunitarios, de que ciertamente no debemos dejar de transitar por nuestros propios espacios, ¿verdad? Y más bien comenzar a apropiarnos de nuestros espacios, construir espacios colectivos y comunitarios, y jamás, y no dejar o no ceder ni un centímetro de esos territorios que realmente son nuestros, ¿verdad? Cada uno de sus propias comunidades, creo que es muy relevante, ¿verdad? Apropiarnos por esos elementos. No sé si ahí te contesto la pregunta. Vamos a ver, para recapitular, nada más creo que sí es muy importante comenzar a reflexionar y a problematizar sobre la importancia de generar accesibilidad a entornos públicos y naturales por parte de por toda la población sin diferencia. Sí se han identificado que entonces hay mayor acceso hacia ciertos sectores más concretos y por tanto deberíamos de pensar también en una accesibilidad más universal para otros sectores que también tengan acceso a estos espacios y no sea nada más que se los vamos a poner y que ellos se trasladen 1 kilómetro o 2, ¿verdad? Sino que sean espacios más cercanos para ellos y para ellas. Que eso también, pues, lo que se ha visto en este artículo que te comenté es que el simple hecho de que haya acceso a entornos naturales, entornos públicos integrales, ayuda a equilibrar un poquito más, no todo, pero un poquito más, los aspectos socioeconómicos dispares en las sociedades actuales. Justamente que quería aprovechar este pie que me das para hacerte una pregunta y tal vez también para no abusar más de tu tiempo, también para que podamos ir cerrando. Te quería consultar una valoración, esto es totalmente empírico, no tiene la mayor, ¿cómo se llama? Evidencia científica. Eh, es el espacio público como tal, digamos, la existencia de un espacio público en un lugar determinado, un parque como tal, ¿es suficiente? O, y aquí es donde viene la deriva del asunto, o también es necesaria esa, esa, ese tejido comunitario que resignifique ese espacio para que pueda realmente tener toda esa potencialidad que, digamos, que podría tener. O sencillamente con que, digamos, lo voy a poner así, yo, municipalidad de tal lugar, voy y construyo un parquecito, le pongo las maquinitas esas, digamos, que hay por todo lado, y ya con eso creo que ya solucioné o contribuí para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, pero resulta que, digamos, como yo veo esas máquinas y me quedo sorprendido porque no sé ni cómo usarlas, entonces realmente más bien las veo como un elemento extraño y las convierto en un espacio peligroso porque no sé si me voy a terminar provocar un desguince. Entonces, se ocupa, digamos, te pregunto, así muy sencillamente, se ocupa también de que haya un proceso comunitario, voy a inventarlo así por ejemplo, de que se capaciten a 2 o 3 líderes y lideresas de la comunidad de cómo se usan esas máquinas para que puedan invitar a los y las vecinos para que miren, esto se usa de esta manera y la mejor forma es esta otra, y es bueno que sean solo 5 minutos. ¿Cuántos años tiene usted? 60. Bueno, para usted es muy bueno que sean 10 minutos y pueda generar ese tipo de vínculos y tejidos para que luego cuando los nietos o nietas vengan a visitarles, puedan ir ahí y también puedan usarlas y toda esta historia. O sencillamente con hacer el espacio, digamos, con invertir, ahora que hablabas de valor, con invertir, no sé cuántos, digamos, 3 millones de colones en construir eso, ya es suficiente y cumplimos con el espacio público y evidentemente es un espacio público y es un espacio abierto, entonces las personas llegarán mágicamente al lugar. Te lo consulto, digamos, de una forma abierta y de forma más ingenua, pero creo que es una reflexión muy importante. Sí, totalmente. Creo que ahí sí es importante señalar, ¿verdad? Que los espacios, sin importar si son nuevos o no, pues no son como tablas rasas, ¿verdad? Los que están
sin significados, traen significados, ¿verdad? Un ejemplo muy simple, digamos, obviamente también inventando todo, ¿verdad? Sin llamar a nadie por nombres, pero digamos que, por ejemplo, una comunidad que se haya visto como muy invisibilizada históricamente y de un momento a otro tenga un nuevo alcalde, ¿verdad? Municipal y este les prometa un parque y no se los da, pero se los da al final, tal vez para votos en el próximo. Eso puede generar ciertas significaciones en las personas para utilizar o no esos espacios. Eso por darte un ejemplo de que ciertamente todo espacio trae un significado, pero creo que sí, como vos señalás, no podemos andar por la vida nada más haciendo las cosas y tirándolas, ¿verdad? Sino que ciertamente debería haber un apoyo de parte de personas profesionales o del mismo, vamos a ver, porque tampoco es como que quiero señalar que hay que hacer siempre esto, porque lo más importante siempre va a ser generar un apoyo a, a la autogestión de la comunidad, ¿verdad? Que eso es lo más relevante. La importancia, lo más importante es que la comunidad se apropie de su espacio, lo resignifique como vos señalas, pero ciertamente, como también lo señalas vos, no van a llegar por magia, ¿verdad? O sea, tiene que haber algún proceso, ¿verdad? De comunicación, de apoyo, de acompañamiento para que las personas también entiendan la importancia de este espacio. Entonces, sí, concuerdo con vos de que tiene que haber algún proceso comunitario siempre, digamos, de carácter integral para este tipo de elementos y también que tiene que estar vinculado o en paralelo a un pensamiento muy profundo sobre la importancia de este parque, que no sea nada más hacer un parque por votos o un parque nada más porque sí, o a veces un parque nada más porque lo pidieron, sino que debería haber toda una lógica del por qué. Esto no es un término, no sé cómo decirlo en español, el término se llama affordance, es un término estadounidense que utilizaba mucho Mauricio Leandro a veces en sus estudios de psicología ambiental, y es que todos los espacios deben de tener tienen que invitar a que las personas cuando los vean sepan ya cuál es su uso, digamos. Como es está un poco vinculado a la lógica de la ergonomía, ¿verdad? Que cuando usted ve un objeto ya por lo menos sea semi-intuitivo de que pueda saber qué posibilidades tiene o no con ese objeto. En este caso, es entender que los espacios no son solo espacios como tal, sino que también deberían de invitar a ser utilizados, ¿verdad? Y en su propia construcción, ¿verdad? Deberían de decirnos de forma tácita cómo son sus utilizaciones y sus posibilidades, que de igual como un poco como las redes sociales, ahí se me va un poco lo comunitario, a veces las redes sociales, las cosas digitales, las personas se apropian de otras formas, consiguen sus nuevos usos. Es lo mismo con los espacios, ¿verdad? La idea es que hayan usos posibles de esos, pero que siempre las comunidades y las personas puedan construir nuevos espacios, nuevos usos, sin que eso implique, ¿verdad? Obviamente el daño del espacio público, ¿verdad? Sino que sean espacios donde, que dicha, hubieron otros espacios, otras posibilidades que no se pensaron, pero que siempre sea desde la propia apropiación de las comunidades, de las personas. Y ahora sí, prometo que el último. Eh, este, te lo comentaba y más o menos lo conoces, es un espacio que invita al diálogo y la idea es poder conversar en distintos momentos. Y como sabes, si algunas personas hayan tenido la paciencia de llegar hasta este momento, me gustaría si podríamos invitarles también al diálogo y provocarte ya un ejercicio de creatividad, pedirte algunas preguntas que te quedan de esta conversación, de tu experiencia en el artículo, posartículo, antes del artículo, en el trabajo de graduación, las preguntas que tengas en torno a esto. ¿Por qué? Porque la idea es que estas personas que nos estén viendo y demás puedan decir, mira, estos dos señores estuvieron hablando tanto y realmente me, al final me dejaron dos, tres inquietudes muy importantes que voy a ir a planteárselas a la clase a la que voy, a planteárselas a la asamblea, ¿cómo se llama? A la junta de vecinos y vecinas o a la municipalidad en la que trabaja, que le pareció muy interesante y realmente han hecho como tres parques, pero nadie usa los parques y me gustaría mucho llevarles estas preguntas, porque para incentivar la conversación y que este intercambio que hemos tenido continúe por otros canales y continúe con otras personas y continúe en otros tiempos. Entonces, Derek, el micrófono es todo tuyo. Algunas inquietudes que te gustaría dejarle a estas personas que nos están viendo para que continúen conversando sobre esto.
Ok, perfecto. Bueno, espero que haya sido totalmente de provecho de todos y todas, ¿verdad? Este espacio para reflexionar sobre las posibilidades y las características de los espacios y los entornos en nuestro bienestar, en nuestra salud física y mental. em, y que tal vez problematicemos algo que ciertamente parece que ha habido una cierta invisibilidad, digamos, histórica, digamos, de no darle el papel que se ha tenido a los entornos próximos a nosotros. Es hasta hace muy poco que realmente comenzamos a problematizarnos en cómo tiene un impacto, en cómo pensamos, actuamos y sentimos. Entonces, en un primer momento, pues creo que lo primero es que sigamos problematizando, ¿verdad? Que cuál es la relación con el ambiente, ¿verdad? Con los entornos próximos, ¿verdad? Y cómo comprendemos esta existencia, nuestra existencia en relación a estos, que esto puede estar vinculado también con temas de cambio climático, ¿verdad? Con cuestiones de, bueno, de cuestiones de la existencia de los seres humanos, las implicaciones de la existencia del ser humano en el impacto al medio ambiente, entre los muchos elementos que puedan ramificarse ahí. En un segundo momento me gustaría señalar sobre preguntarles, pues, primero, cómo se sienten al día de hoy, también vinculado un poco con la pandemia y todo eso, y que se pregunten tal vez cada uno de sus hogares, ¿verdad? O sus propios espacios y grupos, ¿verdad? O que reflexionen más que todo si esto en cómo me siento tiene que alguna implicación con el entorno en el cual estoy, ¿verdad? Si es importante generar un cambio en estos entornos, si es posible hacer un cambio en estos entornos, problematizar con las demás personas, cómo hacer cambios colectivos, comunitarios, para mejorar eh, las posibilidades de bienestar que tenemos a nuestro acceso, ¿verdad? Entonces, es un poco que reflexiones sobre cómo estamos el día de hoy cada uno, y si eso tiene alguna posibilidad, algún papel o algún valor en el entorno en el cual estamos o en el cual nos interactuamos, porque también la psicología ambiental ha estudiado mucho eh, las implicaciones de los entornos laborales. Entonces, también preguntarnos, ¿verdad? No solo cómo están nuestros hogares, sino cómo están también nuestros entornos naturales, nuestros entornos transicionales, o sea, los no lugares, cómo están nuestras carreteras, ¿verdad? Cómo está el muerto cerca de mi casa, cómo están las señalizaciones para ir a mi casa, todos esos elementos, el acceso a ciclovías o no, que también, pues, eso puede tener implicaciones a mejores posibilidades de salud física, entre otros elementos. Y por último, me gustaría cerrar, que espero no problematizar o politizar demasiado el espacio como tal, pero el preguntarnos cada uno y cada uno, una y uno, si Costa Rica realmente es un país verde. O sea, nada más les tiro la pregunta, ¿verdad? Si es realmente verde, en la lógica marca que tenemos como país, y qué está haciendo Costa Rica, ¿verdad? Las personas políticas, los sectores políticos, por reivindicar el valor, la importancia de la naturaleza en nuestras vivencias cotidianas, tanto en la GAM, ¿verdad? A nivel urbano, pero también darle el valor que tiene la naturaleza en otros sectores, ¿verdad? Que tienen un arraigo más fuerte a nivel histórico, ¿verdad? Y cultural. Entonces, ¿qué se hace con la naturaleza en el país? Creo que es muy relevante hacernos esta reflexión el día de hoy. Derek, ¿qué más que decirte? Que gracias por tu tiempo, por tus palabras, por estas preguntas que nos dejas. Nos dejas tremenda tarea, especialmente para las personas que nos están viendo, que esperamos que las retomen y que en los consejos municipales y en los vecinales y demás se empiecen también a preguntarse estas cosas. Me parecería que serían fundamentales. Y como decimos por acá, Derek, más bien, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Con todo gusto. Que estés muy bien. Igualmente.